Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la charla de habilidades blandas con Luisa Barrera. Primero que todo, antes de darle paso a Luisa, quiero darles las píldoras para que las tengan en cuenta para esta semana, que es la cuarta. Eh, Primero que todo, vamos a hablar sobre la múltiple oferta de las siguientes sesiones, las del 5 y 12 de abril. Se darán en esas fechas debido a que el lunes 22 es festivo y el 29 es el primer día de Semana Santa. Entonces, por eso, en esos 2 días, el 5 y el 12 de abril, tendremos las otras dos sesiones de múltiple oferta. En cuanto a la encuesta de percepción de la charla de esta charla, comienza hoy a partir de las 6 p.m. y termina mañana 16 a las 8 p.m. Esa encuesta de percepción la pueden encontrar, ya la pueden encontrar en la fase de inspiración. Disculpen acá que hubo un error. No es fase de ambientación, sino fase de inspiración en la semana 4. Ahí podrán encontrar la encuesta para esta charla, para este conversatorio. Para el miércoles, este miércoles 17, los monitores estarán pasando lista para ver quiénes continúan con nosotros, qué estudiantes continúan con nosotros, y así tener una lista final que se le va a enviar este 19, este viernes, a coordinación de registro de la facultad. ¿Para qué? Para que los inscriban a los respectivos CIAs, respectivos grupos de CIA de sus profesores. ¿Esto al final para qué es? Para que al final del semestre los profesores les pongan la nota, sean ellos los que les pongan la nota, y no el coordinador de la materia, sino su profesor mentor le ponga su nota final en el CIA correspondiente. Para los profesores que están presentes en este conversatorio, el profesor Alfonso les envió los resultados de la encuesta de conocimientos previos. Entonces, por favor, tengan en cuenta esos resultados para que este miércoles 17 hagan una retroalimentación con sus estudiantes, hagan una revisión y pues conozcan cuáles son las fortalezas y debilidades de sus grupos. En cuanto a los webinars de esta semana, este webinar los van a encontrar. Aquí nuevamente quiero anotar que está equivocado acá. Eh, el link de inscripción para los webinars también lo van a encontrar en la fase de inspiración. Ahí lo encuentran por fuera de las semanas. Ahí mismo en la interfaz van a encontrar la interfaz de la fase de inspiración. Van a encontrar el formulario de inscripción a los webinars. El webinar de esta semana, que es el 17, corresponde al tema de contexto de innovación y economía circular. Dentro de poco se les dará la publicidad de ese webinar, pero ya pueden ir inscribiéndose al webinar de este miércoles. Les recuerdo, lo encuentran en el Moodle en la fase de inspiración. Muchísimas gracias por su atención y pues los dejo con Luisa. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes para todos y para todas. Cuéntenme si me escuchan bien, por favor, en el chat. Hola, gracias, sí, gracias, Miguel. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla. En primer lugar, entonces, les voy a contar un poquito de dónde viene la charla del día de hoy.
nosotros hacemos parte del programa integral de habilidades sociales. Ustedes están viendo aquí a mi compañero Gustavo. Él en algunas ocasiones tendrá unas charlas con ustedes, en otras estaré yo, pero es importante que ustedes sepan que los dos hacemos parte de este programa. Adicional a las charlas que nosotros trabajamos el día de hoy, ustedes pueden comunicarse con nosotros a estos dos correos o al de H Sociales para solicitar algún acompañamiento especial, ya sea de forma individual o grupal, que es otra de las formas que nosotros ofrecemos. El taller del día de hoy, entonces, se llama Equilibrando mi vida, el arte de organizarse, y esta es la profundización de este taller. Nosotros damos una parte en la clase Introducción a la Ingeniería, y la idea de este taller pues es profundizar en este tema. Para este caso, ustedes están en estas charlas por las habilidades blandas, ¿cierto? Nosotros nos distanciamos un poco del término habilidades blandas, nos gusta más llamarlas habilidades sociales o habilidades para la vida, porque se puede entender en algún momento con la definición de habilidades blandas que hay unas habilidades que son duras, que serían más importantes, y unas blandas que tendrían como más suavidad, digamos. Entonces, para nuestro caso, lo tomamos como habilidades sociales, ya que para nosotros ambas son, tanto las técnicas, académicas, como estas habilidades sociales, son muy importantes. El día de hoy vamos a empezar con una habilidad para la vida o una habilidad social esencial, que es el manejo del tiempo. Y aquí, antes de iniciar, quisiera hacer una claridad, y es que en nuestros talleres procuramos que sean de autorreflexión. Entonces, en muchas ocasiones ustedes van a ver que vamos a tener ejercicios, vamos a tener que participar en algunas cosas, yo les voy a preguntar, y lo ideal sería que ustedes participaran lo más que puedan, porque para nosotros es muy complicado, digamos, como saber qué están pensando ustedes al otro lado de la pantalla. Yo ahorita, por ejemplo, solo tengo mi presentación, y es muy importante pues que ustedes me comenten un poco de cómo van entendiendo las cosas. Cualquier comentario que tengan al respecto, háganlo en el chat. Yo voy a estar pendiente del chat y esa va a ser la forma pues de comunicación. Si abren el micrófono, mucho mejor. Pues vamos a empezar con una actividad en Menti, que es una de estas aplicaciones que usamos. Y en el link que yo les voy a mandar, la idea es que ustedes contesten qué palabras relacionan con gestión, con equilibrio en la vida. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundo, ya les mando el link. Listo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Entramos aquí a Menti y de una los va a mandar a una pregunta que se va a ver de esta forma. Dice, ¿con qué palabras relacionas, qué palabras relacionas con equilibrio en la vida? Y acá escribimos 1, 2 o 3. Una cosa que les voy a aclarar de una vez es que ustedes pueden escribir una sola palabra, no tienen que escribir las 3 para mandar la información. Yo puedo escribir aquí solo una y la mando. Aquí ya tenemos 2 respuestas, 4, y voy a mirar cuántos somos aquí. Somos más o menos, quitando a Fabián y a mí, unos 27. Entonces la idea es que tengamos la participación de todos y no de la mayoría. Si ustedes están desde el celular, igual pueden acceder. Listo, voy a ir mostrándolas. Entonces aquí las palabras que están más grandes es porque fueron las que más se repitieron, y las que vemos más chiquitas pues porque la puso una persona. Por ejemplo, esta que yo puse, que es arte, probablemente solo la puse yo. Pero entonces aquí, ¿qué podemos ver rápidamente? Que una de las cosas que aparece muy presente es la tranquilidad, la paz, el balance, la armonía, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones nosotros tendemos a relacionar este equilibrio en nuestra vida con ese balance, y el balance con una tranquilidad que eso nos puede llegar a generar. ¿Qué otra cosa veo por aquí? Disciplina, confort, ok, metas.
Nos gusta empezar por esta pregunta para ver un poco cuál es la concepción que ustedes tienen precisamente de este equilibrio, ya que nosotros hablamos de áreas vitales. Cuando nos vamos a acercar al tema de manejo del tiempo, en muchas ocasiones nosotros podemos tender a pensar que el manejo del tiempo está asociado a una sola área. Entonces, ahorita que estamos en la universidad, podríamos decirnos que yo tengo que manejar mi tiempo para la universidad. Le tengo que dedicar absolutamente todo mi tiempo a la universidad. Y hay otras áreas, pues que también es importante que nosotros miremos, trabajemos, tengamos presentes para poder gestionar bien nuestro tiempo. Si yo le dedico todo mi tiempo, la gran mayoría, al estudio, por ejemplo, y muy poco a mi familia, va a llegar un momento donde ese desequilibrio pues me va a producir lo que ustedes mencionaban al otro lado, en el Menti, y es una falta de tranquilidad, ¿cierto? Yo empiezo a sentir que no está bien, mi familia empieza a hacer ciertos reclamos también. Entonces es importante que nosotros tengamos presente, y este va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, y es identificar cómo estamos o cómo nos percibimos nosotros en diferentes áreas vitales de nuestra vida. Hay bastantes teorías sobre esto. Nosotros el día de hoy traemos estas áreas vitales. Si ustedes pueden identificar otra más, perfecto. Pero nosotros en esta, pues lo que hacemos es unir muchas áreas en las que nosotros trabajamos diariamente. Entonces, tenemos el estudio, en este caso, que cuando salgamos a trabajar sería negocios, por ejemplo, o si estamos estudiando y trabajando, pues se unirían las dos en esta área. La familia, mente y cuerpo, en esta parte las asociamos porque para nosotros no está separada nuestra salud física de nuestra salud mental. Los amigos, la recreación, momentos de ocio, que nos permitamos tranquilidad. Aquí entrarían, por ejemplo, los momentos de autocuidado, que a veces los olvidamos tanto. El amor, la contribución a las demás personas, entonces qué tan contributivo me siento yo o qué espacios le doy a esta área de poder contribuir algo a la sociedad. Y por último, tendríamos el tema de las finanzas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es una actividad que se llama creación de estrellas o círculos de áreas vitales. Entonces, yo les voy a pasar por acá otro link. Ay, perdón. Lo tengo acá. Bien. Cuando nosotros entramos ahí, porfa le dan clic, les va a aparecer un muro, ¿listo? Lo que nosotros vamos a hacer es darle clic acá y ahí nos va a crear una tarjetica, ¿listo? Entonces, porfa, en este momento la vamos a crear y le ponemos nuestro nombre. Entonces yo le voy a poner Alejandra Barrera. Y luego, en estos 3 punticos, le vamos a dar en dibujo. Yo aquí la tengo en negro, en fondo negro, pero también se puede poner fondo blanco, como ustedes quieran. Y vamos a ir trabajando juntos en esta identificación. Entonces, para crear la estrella, lo que vamos a hacer es primero hacer un círculo. Acá me disculparán mi pulso. Ya miro a ver cómo les está quedando a ustedes. Listo. Y rápidamente lo vamos a dividir en 4 partes. Muy rápidamente. Y estas 4, pues cada una la vamos a dividir por la mitad. Listo, ahí vamos. Cuéntenme cómo van ustedes ahí en el chat. ¿Ya van ahí? Apenas acaben hasta la parte en que les acabo de explicar, me escriben ya para seguir avanzando. Porfa. Listo, Gabriel. Sergio. Bien. Camilo, suele pasar. Y yo, imagínate cómo me quedó a mí y eso que lo he hecho, lo he intentado hacer varias veces ya. No es mi primera vez.
Bien, ahí veo que la mayoría ya lo están terminando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es distribuir aquí 4 líneas, ¿listo? Para poder hacer una puntuación de 1 a 5. Entonces, digamos que acá sería el 1, aquí el 2, 3, 4 y 5 sería acá, ¿listo? Y así vamos con todas las lineecitas. Vamos a ver a quién le queda mejor. También tenemos habilidades distintas. Listo, acá vamos con la siguiente. Y el último. ¿Cuál es la última parte del ejercicio? Ponerle la inicial a cada área. Entonces aquí le voy a poner estudio, acá, estudio, acá le voy a poner familia, acá le voy a poner M, pongámosle M, A, R, U, mente y cuerpo, amigos, recreación, amor, AM, listo. Y bueno, ahí entonces terminamos las áreas que nos hacen falta, acá las pueden ver, contribución, finanzas. Contribución y finanzas. Listo. Cuando ustedes ya tengan algo parecido a esto, tal vez el de ustedes esté mucho más bonito, lo que vamos a hacer es intentar hacer este ejercicio reflexivo sobre cómo percibo yo esa área de mi vida. Entonces, en el estudio. Eso ustedes lo pueden hacer en diferentes términos. Entonces, ¿qué tanto tiempo le dedico y qué tan satisfecho me siento con ese tiempo? No, la verdad es que yo le dedico diario como unas 20 horas y no me siento nada satisfecho porque no rinde frutos. Entonces ahí podríamos ponerle, bueno, un 2, no me siento tan satisfecho en esta área, y así con cada una. Mi familia, la verdad que a duras penas le hablo durante el día, entonces 1, o por el contrario, no, la verdad yo con ellos me siento muy bien, hablamos constantemente, podemos ponerle un 5. Como les digo, esto es de autopercepción. Yo no voy a ir a decirles, no, usted está mal en esta área, no. Este ejercicio es muy personal. Entonces aquí voy a dar un tiempito para que ustedes lo puedan ir haciendo. Qué pena, ¿nos puedes recordar las áreas, por favor? Claro, mira, las áreas son estudio de negocios, familia, mente y cuerpo, amigos, recreación, perdón, amor, contribución y finanzas. Esas son las áreas, 8 áreas que estamos trabajando en este momento. Aquí estamos familia. ¿Qué es lo que es contribución? ¿Qué le aporto yo a la sociedad en general? Puede ser, no, pues la verdad, yo por ejemplo hago esta labor social que me gusta o siento que con esto estoy colaborando a mi barrio, a mi conjunto, puede ser lo que tú sientas que le contribuye a la sociedad o a las otras personas. Y cuando ya hayan acabado, entonces vamos a unirlo. Yo aquí le voy a escoger otro colorcito como para que quede más bonito y lo voy a unir. Y
y le voy a dar aquí guardar para que ya todos podamos verlo. Y espero entonces los de ustedes. Tendrá que actualizar, listo, ya estoy viendo varios por acá. Bueno, entonces, muy rápidamente, lo que vamos a hacer no es analizar cada una de sus estrellitas, ¿no? Como yo les decía, cada uno va a ir haciendo el ejercicio personal, pero sí quiero notar algo aquí muy rápidamente de los que nos han ido mostrando, y es que en muchas ocasiones es difícil mantener el círculo, ¿no? Sino que en la mayoría de ocasiones uno tiene unos puntos bastante altos y unos puntos que tenemos bastante bajitos. ¿Para qué nos ayuda esto? Para que nosotros los podamos identificar. Si yo no sé que casi no hago nada de contribución y que eso es importante para mi vida, pues lo voy a dejar de lado. Nunca lo voy a tener en cuenta dentro de las cosas que planeé, dentro de lo que quiera hacer. Entonces sí es importante precisamente esto para poder identificar a qué le quiero apuntar yo, hacia dónde quiero ir en este momento. Y la otra cosa por la que nosotros hablamos de equilibrio en la vida es un concepto que se llama el camino de los medios, que nos propone Buda. Y en este caso, un ejemplo básico es la mesa. Cuando nosotros tenemos una mesa que tiene 4 patas, pues la mesa se sostiene perfectamente. Pero si nosotros solo tenemos una patica o 2 paticas y ahí la mesa como que medio se sostiene y le cortamos una, y es que yo solo le dedico tiempo a mi pareja y al estudio y absolutamente nada más. Cuando se corta una de las dos, por ejemplo, no sé, terminé con mi pareja, algo pasó con ella o con él, pues la mesa de una vez se cae, y ahí es cuando nosotros pues tenemos estos episodios donde realmente nos cuesta mucho recuperarnos o ser resilientes con una situación, porque no hay otras paticas en nuestra mesa que nos puedan sostener. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan escoger de estos puntos cuáles son importantes para ustedes y quisieran trabajar un poco más el día de hoy. Listo, muchas gracias acá. Entonces, después de haber identificado eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí en Menti, ya lo vamos a pasar, es el mismo link que les pasé al principio. Vamos a identificar qué área ustedes quieren desarrollar, como les decía. Entonces, a mí me salió muy bajito 3 áreas, pero en mi caso quiero dedicarle especial atención a esta o a esta otra. Bien, entonces acá, ¿qué área vital identificas que debes desarrollar? Y aquí este debes es más un quiero, ¿no? No un que los otros me digan esto es lo que tienes que hacer, sino cuál yo quiero desarrollar. Voy a quitar los resultados mientras votamos todos para que no nos sesguemos tanto con la información de los demás. ¿Cómo se puede votar? Ven, te paso aquí el link de nuevo, a ver qué pasó. Ahí en el mismo link. Espérame, ya te lo paso. No sé. Listo. Ahí le das Gracias. clic, dale, Gabriel. Le das clic y te aparece la pregunta. Mira, ¿qué área vital identificas que debes desarrollar? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que en mi caso es mente y cuerpo. Listo, aquí estamos participando todos. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí rápidamente? Tenemos que una de las áreas que menos queremos desarrollar es el estudio, en este caso, y es, como les decía, perfectamente válido, y de las que más, la contribución y las finanzas. Entonces,
Y habiendo identificado esto, ¿hacia dónde vamos a ir? Como yo les decía, hoy vamos a trabajar algunos temas sobre, por ejemplo, hábitos, sistemas de gestión del tiempo, que más allá de ser una forma en que siempre tenemos que hacer las cosas, es una herramienta que nos va a permitir llegar a ese fin que nosotros tenemos, que es desarrollar esta área o en general varias áreas de nuestra vida. Porque nosotros les pedimos que hagan el ejercicio para identificar una, porque como vamos a ver ahorita en los hábitos, cuando nosotros queremos hacer cambios que no están especificados, pues es muy difícil. Yo digo, no, es que yo no estoy bien en mi vida y quiero cambiar. Bueno, ¿y qué quieres cambiar? No sé, todo, todo absolutamente no, pues hay cosas que nosotros queremos conservar, hay cosas que tal vez no, pero es importante que lo identifiquemos. Vamos a empezar con este tema de hábitos. Y este tema está basado en un libro que si ustedes lo quieren leer, se lo recomendamos mucho, que se llama Hábitos Atómicos. Es de Clear. Entonces, en este primer momento les voy a explicar unas cosas teóricas un poco para entender cómo aplicar el método de crear o eliminar hábitos según este autor. En primer lugar, hay que identificar que los sistemas de hábitos que nosotros tenemos en general en nuestra vida, todos los días tenemos diferentes hábitos que ya están incorporados. Eso se llaman sistemas de hábitos. El hecho de que yo me bañe las manos todos los días, el hecho de que me bañe los dientes, el hecho de que haga comida, bueno, en general, que lave los platos, todos esos son hábitos que están incorporados. ¿Y por qué es así? Nuestro cerebro lo hace para no gastar energía cognitiva todos los días. Esto lo que permite es que nosotros lo hagamos por inercia, automáticamente. Esa es una de las principales características de nuestros hábitos. Y esto se podría asimilar a las moléculas, ¿cierto? Que es como la parte más grande. Y el átomo, pues es precisamente hacia lo que iríamos nosotros, que es a volver esos sistemas de hábitos grandes, hábitos atómicos, que yo pueda identificar específicamente para poder iniciar. Ejemplo, un sistema de hábitos es quiero ser saludable. Un hábito atómico es voy a empezar a hacer ejercicio en las mañanas. ¿Listo? Eso sería una primera explicación. Lo siguiente, como les decía, es que nosotros tenemos hábitos que son buenos y hábitos que nos generan consecuencias negativas. Por eso se identifican como una espada de doble filo. No siempre nos ayudan. Yo les decía, nosotros los incorporamos, ya no los pensamos, se dan de forma automática, entonces hay unos que me hacen daño. Como por ejemplo, en mi caso, cuando trasnocho mucho. Entonces, me acuesto a dormir, cojo el celular y me quedo mucho tiempo ahí mirando el celular. Al otro día estoy cansada, entonces para mí es un hábito que es una espada de doble filo para mí porque me está haciendo daño. El siguiente del trabajo de 1% diario lo voy a explicar aquí con esta gráfica que ustedes están viendo acá. Y es que la idea es que nosotros cuando queramos implementar un hábito, no lo vamos a, o nuestra recomendación, y la del autor, es que no lo hagamos radicalmente. Es decir, voy a hacer 40 minutos de ejercicio diario desde el primer momento que dije que iba a hacer ejercicio. Porque lo que va a pasar es que vamos a tener como una frustración en algún momento, ya que no tenemos los resultados que queríamos o me cansé muy rápidamente porque pues 40 minutos diarios de un momento a otro, cuando yo no estoy acostumbrado a hacer nada de ejercicio, pues le puede costar a mi cuerpo también. La idea es que los volvamos muy atómicos y podamos empezar con un 1% para así ir incorporando hacia el final del mes, por ejemplo, la totalidad de lo que queríamos lograr. Entonces, si mi idea al final del mes es empezar a hacer 40 minutos de ejercicio diario, cuando yo quiera empezarlo, lo que voy a hacer es un tiempo mucho más corto y de pronto espaciado en la semana. Y luego voy aumentándole hasta que logre el, digamos, como el hábito que es mi objetivo principal. Lo siguiente es identificar esto del paso del umbral crítico, por lo que suele suceder es como no logramos los objetivos que queremos rápidamente, pues nos frustramos y abandonamos la tarea. Ese es el umbral crítico. Nosotros tenemos como esta idea de que
rápidamente voy a bajar de peso. Entonces, llevo 2 semanas y no he bajado absolutamente nada, o yo me miro en el espejo y sigo igual. Ese es un umbral crítico, esos primeros días. La idea es que los logremos pasar, no centrándonos en el objetivo final, sino en el proceso. Estoy haciendo ejercicio, le está sirviendo a mi cuerpo, más allá de que haya bajado o no haya bajado de peso. Esto relacionado con esto, atención a sistemas y no en metas. Me voy a centrar en el proceso y no en la meta. Esto pasa mucho cuando uno aprende a tocar guitarra, por ejemplo. Cuando uno está iniciando, el avance en la guitarra es súper lento, a menos que seas muy diestro para la música en general, porque como tienes que poner los dedos, bueno, como que todo son muchas cosas que aprender al tiempo y uno se frustra muy rápido, porque ya quiero tocar una canción, pero primero tienes que aprender a tocar una nota, ¿listo? Eso es la idea. Y por último, es incorporar los hábitos a nuestra identidad. Entonces no es lo mismo decir, yo quiero empezar a leer, a que nosotros nos identifiquemos como personas que leemos. Yo soy una persona que le gusta leer. Desde ahí, desde esta parte cognitiva, vamos a generar un cambio. Cuando yo ya incorpore ese hábito en mi vida, pues va a ser parte de mi ser. Nosotros, dentro de nuestra identidad, tenemos muchos hábitos que forman parte de eso. Hay gente que dice, es que yo soy procrastinador. Y así ya se identifica, y pues, ¿qué le voy a hacer si así soy? Así me hicieron mis papás, y así me hizo la sociedad. Y pues la idea es que nosotros podamos, al mismo tiempo que vamos incorporando los hábitos, cambiar esa parte de nuestra identidad que queremos cambiar. Listo. Cuéntenme si tienen alguna pregunta hasta el momento sobre esto de los hábitos. La grafiquita. Ah, bueno, Gabriel ya se leyó ese libro, súper bien. Si quieres, no sé, Gabriel, si nos quieras contar como algo que se te quedó muy rápidamente o que le recomendarías a tus compañeros, que aplicas, bueno, en general. ¿Qué te pareció? ¿Estás por ahí? Pues el libro, o sea, el libro es bueno. Yo básicamente lo estoy implementando por un rato. Tampoco es que si ustedes se lo lean va a ser la salvación de ustedes, nada por el estilo, ni les va a cambiar la vida como al principio promete. Pero de verdad que da unas historias muy chéveres y da unos consejos muy bacanos, y pues de pronto uno se queda con un poquito del libro, también le ayuda a uno pues, en algunos proyectos. Listo, Gabriel, muchas gracias. Esto que menciona Gabriel es súper importante, porque no es como que leer un libro o escuchar un taller o cosas por el estilo ya nos vaya a cambiar completamente la vida. Esto precisamente es un proceso gradual y por otro lado va a depender mucho de nosotros, ¿no? Aquí entonces yo hacemos un resumen de las 4 leyes que proponen en este libro, y es que nosotros tenemos que identificar que cuando un hábito se crea o cuando nosotros tenemos un hábito, hay 4 fases que lo están conformando. La primera de ellas es la señal, que nosotros la llamamos también el estímulo. ¿Qué está causando ese hábito en este momento? ¿Listo? Si es que ya lo tengo. O si no lo tengo, pues ¿qué lo podría llegar a causar? El anhelo es por qué lo quiero hacer, ¿cierto? Y vendría la respuesta, que es precisamente la acción en sí. Entonces, con un hábito sencillo, como el de lavarse los dientes, entonces, ¿cuál es la señal? Me acabo de levantar, siempre que me levanto me baño los dientes, ese es el estímulo. El anhelo es porque es bueno para mi salud, si no me baño los dientes, pues va a pasar algo que no quiero, es que la boca me huela feo. La respuesta es ir y bañarme los dientes, que es la acción como tal, y la recompensa es cómo yo me siento después de eso, que es que me siento bien. Este es como un ejemplo claro de un hábito, pero con los que ustedes tengan van a identificar cosas muy distintas. Entonces, para cada una de estas se crean las leyes, la ley de la señal, la ley del anhelo, y la ley de la respuesta y la ley de la recompensa. ¿Qué van a ser diferentes cuando yo quiero crear un hábito o cuando lo quiero eliminar por completo?
Esto es muy importante tenerlo presente porque a veces las personas quieren eliminar un hábito, pero lo estamos haciendo como si lo quisiera crear, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando yo quiero crear un hábito, lo primero es hacerlo obvio para mí, que lo vea fácilmente, que vea algo que me lo recuerde en ese momento. Y por el contrario, si yo lo quiero eliminar, esto es esencial y es identificar el estímulo que lo está causando, sería lo primero, cuál es la señal. Y lo segundo es hacerlo invisible para mí. Aquí un ejemplo básico es el celular, ¿no? Si yo sé que a mí el procrastinar en la clase, lo que hace que lo haga muy rápidamente es que dejo el celular al lado, porque lo veo ahí, me dan ganas de cogerlo y revisar quién me escribió. Entonces lo primero que va a hacer es hacer esto invisible, si lo quiero eliminar realmente. ¿Cómo lo hago? Sacándolo de mi campo visual. Es como si yo quisiera hacer dieta, pero todo el tiempo tengo la pizza ahí haciéndome ojitos. Es muy difícil. O cuando se quiere dejar el cigarrillo o cosas por el estilo. Entonces, ahí es muy importante, y vuelvo, insisto, conocernos a nosotros mismos. Hay personas que les puede servir en este caso del celular simplemente ponerlo en silencio. Si yo no lo escucho, pues para mí ya está bien. Si no vibra, si no hace nada, yo voy a estar concentrado en la clase. Hay personas que solo con verlo, entonces lo tengo que sacar en campo visual y es que lo dejo, no sé, en mi habitación y yo estoy en la sala. Pero puede ser que ya es tanta la dependencia que tengo en ese momento que al iniciar tengo que ser más radical. Entonces, para quitarlo de mi campo visual, yo sé que se lo tengo que dar a otra persona. Y aquí el papel de los otros es esencial, ¿listo? Se lo voy a dar a mi mamá y de verdad, mientras esté en la clase, por favor, no me lo des. Esto puede sonar un poco escuelero, nosotros podríamos decir, no, pero yo ya estoy en una época de mi vida donde no necesito ese tipo de regulación. Y me parece perfecto, pero hay muchos de nosotros que todavía no hemos creado este hábito de autorregularnos, por ejemplo, y necesitamos esa ayuda externa, y no es mala. Lo importante aquí es aceptarlo. Yo lo necesito una ayuda de otra persona. Está bien, no está mal, no siempre tenemos que hacer todas las cosas nosotros solos, o porque ya tengamos cierta edad, entonces ya nadie más nos puede ayudar. Esto es esencial. El anhelo, entonces hacerlo atractivo, y porque lo quiero hacer, o hacer llamativo ese hábito también para mí, y por el contrario, pues hacerlo poco atractivo. En la respuesta, entonces es ideal que nosotros lo hagamos sencillo. Un ejemplo aquí es, yo quiero empezar a leer, una cosa es decir, bueno, quiero crear el hábito de leer y ya, mientras que para hacerlo sencillo, yo voy a especificar cómo lo voy a desarrollar. Voy a empezar a leer un libro y ese libro va a leer 3 páginas diarias. ¿Y con qué lea esas 3 páginas diarias? Pues ya es mi respuesta diaria a ese hábito. Va a ser mucho más sencillo que si me propongo leer el libro y pues pasa todo el mes y nunca leí una página, porque no había una acción clara que yo pudiera realizar. Y por el otro lado, pues hacerlo un poco más difícil. En recompensa, entonces, la idea es identificar por qué sería satisfactorio, o también nosotros podemos premiarnos por ese tipo de cosas, con cosas muy pequeñas. Eso tiene una base en el conductismo también, y es que nosotros tendemos a repetir acciones que nos generan sensaciones positivas, o por el contrario, que no nos causan malestar, ¿no? El castigo y la recompensa, precisamente, en nosotros funciona muy bien. Y ustedes a veces lo pueden ver con, no sé, le voy a hacer este experimento a los perritos, ¿no? Entonces quiero que empiece a ir al baño en tal lado, entonces lo premio porque haga estas cosas. Esta es una base, como yo les decía, del conductismo, no lo estamos aplicando tal cual, pero sí puede funcionar en cierta forma con nosotros. Listo. Pues vamos a hacer esta actividad. Bueno, la idea es que ustedes escojan un hábito. ¿Alguien va a hablar? Sí, disculpa, es que yo tengo una pregunta. Es que de la anterior, puedes devolver tu momento la diapositiva. Dice un ejemplo de cómo hacerlo sencillo, pero no, o sea, no cómo sería un caso para hacerlo difícil cuando se elimina un hábito. En este caso, pues precisamente veníamos trabajando sobre que no sea tan accesible, por ejemplo, o hacerlo complicado para nosotros acceder a él,
¿cierto? Puede ser con ayuda de otras personas precisamente o, bueno, en general de esta forma. ¿Listo? Si quieres ahorita que hagamos el ejercicio o lo intentes hacer, escoge esta opción de eliminar el hábito y si sigue sin quedar tan claro, lo vuelvo a repasar. Entonces yo les decía que aquí la idea es que ustedes escojan un hábito que quisieran ya sea crear, dependiendo del área que escogieron. Entonces yo escogí el área de contribución y el hábito que quiero crear es, por ejemplo, pues ayudar a las personas más seguido, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer obvio? ¿Cómo lo voy a hacer más atractivo para mí? ¿Cómo lo voy a hacer sencillo? Y cómo lo haría satisfactorio. ¿Listo? Igual con el eliminar el hábito. Entonces los voy a dejar unos 5 minutos para que hagamos eso. Listo. Cuéntenme cómo van. ¿Alguien ya terminó? ¿Sí? ¿No? Listo, Miguel, el hábito de ahorrar. Bien.
Yo completé la palabra ahí, la gestalt. Entonces, en el caso de Miguel, sería un hábito a incorporar también. ¿Quisieras compartirnos un poquito de cómo lo hiciste? Si se te ocurrió algo. Sí. Dale. Bueno, pues otra vez, exacto. Entonces, hacerlo obvio es cuando recibo un ingreso mensual. Sí, pues sería mensualmente el ingreso que recibo, una parte destinarlo, pues, ahorrarlo. Hacerlo atractivo pues, me imagino que es el propósito por lo cual lo quiero hacer el ahorro. Entonces, digamos, el objetivo es comprar una casa. Hacerlo sencillo pues sería... Aquí, antes de que sigas, Miguel, aquí en esta parte de hacerlo atractivo también es cómo lo vas a hacer atractivo para ti. Entonces, por ejemplo, puedes empezar a usar una aplicación de ahorro donde puedas hacer rápidamente el seguimiento de tu dinero, o si a ti te sirve mucho más tenerlo, por ejemplo, en un tablero escrito y yo lo estoy viendo todos los días. Hay personas que les gusta mucho utilizar colores, pero entonces en esto hacerlo atractivo, más allá de identificar solamente la motivación, también es cómo hacer que ese hábito para ti pues sea precisamente mucho más atractivo y fácil de desarrollar, porque como lo estoy viendo todos los días o es algo que muy rápidamente yo puedo poner en mi celular. Mientras que por el otro lado sí es algo difícil y es que para ahorrar yo tengo que ir al banco y hacer una fila y poder meter mi dinero ahí, pues va a ser mucho más complicado que pueda meter ese hábito, digámoslo, o incorporarlo, perdón. Tal vez puede sonar algo peculiar, pero tal vez puede ser que si cumplo el ahorro mensual, voy y compro un helado, porque es a mí lo que a mí me gusta. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Okay. Sí. Sí. Si tú cumples con el ahorro, te estás recompensando a ti mismo. Esa es la recompensa después. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cómo lo vas a hacer exactamente sencillo? ¿Cómo lo harías sencillo? Pues hacerlo sencillo, me imaginaba que era como la cuota que yo voy a destinar. Puede ser diario, yo decir, voy a ponerme la meta de lo que voy a ahorrar, no sé, 500 pesos, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Sí. Digamos, una X cantidad diaria. Y digo, ya cumplí con la cantidad de hoy. Entonces, para cumplir la cuota del mes. Bien, súper bien. Aquí, como yo les decía, la idea es que ustedes empiecen a identificar precisamente en nuestros casos cómo lo podríamos hacer. Entonces, yo les decía al principio que podríamos empezar de a poquitos y luego ir aumentando un poco más. Entonces, yo puedo empezar por ahorrar 100 pesos, al siguiente día 200, 300, 400, cosas por el estilo diario, hasta que llegue a la meta que yo quiero y es, no sé, ahorrar 2.000 pesos diarios. ¿Listo? O 1.000, ya depende de los ingresos de cada uno de nosotros. Y esto de hacerlo obvio también entonces podría ser si va a ser una alcancía, ¿no? Si la voy a tener todo el tiempo ahí la alcancía mirándola, o si por ejemplo me voy a poner una alarma todos los días de recuerda ahorrar. A las chicas yo creo que nos pasa, o bueno, por ejemplo a mí con el hábito de tomar la pastilla anticonceptiva o cosas por el estilo, hacerlo obvio es que yo lo pueda recordar fácilmente. ¿Dónde dejo estas pastillas para que las pueda ver muy rápidamente? O si lo voy a poner como alarma en el celular. Entonces, en tu caso, procura también esta estrategia de cómo voy a hacer que eso sea mucho más obvio para mí. Como te decía, voy a poner una alcancía que la tengo ahí al pie apenas me voy a entrar a la habitación, entonces la tengo que ver todos los días de mi vida. Y si la unes con hacerla atractiva, que es algo que te llama a ti la atención, pues podría ser mucho más sencillo. Gracias, Miguel. Espérenme que creo que tengo la cámara apagada. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí lo que voy a hacer es asemejar la creación de los hábitos con la procrastinación. Acuérdense que yo les decía en un principio que la procrastinación es un hábito también. Y sucede que es un hábito demasiado fácil de adquirir y un poco difícil de cambiar.
¿Por qué? Porque está basado en algo biológico y la recompensa es inmediata. Hay cosas que, como nos decía el compañero, no sé, tengo que cumplir el ahorro del mes para poder tener mi recompensa, que es ir a comerme un helado con mis amigos, puede ser, o invitar a mi mamá a comer un helado. Esa es la recompensa que yo me estoy dando. Pero ¿cuánto tiempo, o sea, diariamente tengo que esperar que en algún momento se dé esa recompensa? Mientras que con la procrastinación, la recompensa es diaria y al instante. Por eso es tan sencillo de adquirir este hábito. Yo no tengo que hacer este esfuerzo que hacía Miguel de ver cómo me voy a recompensar, sino que ahí inmediatamente pasa, yo no me esfuerzo, no hago absolutamente nada y me llega esa recompensa. Entonces, lo primero que pasa con la procrastinación es que nosotros tenemos un estímulo, que sería esta señal, ante la cual nosotros nos sentimos mal. Y voy a hacer el ejemplo con lavar los platos, que es una actividad que se puede procrastinar mucho. Yo veo los platos y entonces digo, ¿qué cantidad de platos, parce? Nadie, o sea, mire esa, y ollas, no, y ensuciarme las manos, no, qué pereza. Entonces, en ese momento, es real que en nuestro cerebro se activan los que se llaman centros de dolor y le mandan esa señal de que te estás sintiendo mal. ¿Eso cuánto dura? Aproximadamente unos minutos. No es que todo el tiempo se mantenga esa sensación de sentirnos mal. Pero ¿qué sucede? Como nosotros nos sentimos mal, lo que hacemos es desviar nuestra atención para algo que es más agradable para nosotros. En mi caso podría ser ver una película en Netflix o una serie que me esté viendo en ese momento, que para mí va a ser en ese momento mucho más agradable que lavar los platos del almuerzo. ¿Y esto qué va a provocar? La recompensa, y es que yo me siento bien. En ese momento yo estoy alegre porque estoy tranquila, viendo, no tengo que pensar en nada, no tengo que ensuciarme las manos, ni nada por el estilo. Pero lo que va a generar es un malestar a largo plazo, porque cada vez va a haber más loza y alguien la va a tener que lavar. En mi caso, como vivo sola, pues lo tengo que hacer yo. Otros malestares a largo plazo pueden ser si viven con sus papás, pues que, pero solo le dije que lavara la loza, era lo único que tenía que hacer, y ahí tenemos como ese malestar a largo plazo que no quería vivir. Así es como funciona esta procrastinación. ¿Qué podemos hacer nosotros en varios de estos pasos? Lo primero es saber que, digamos que es real esto del inicio, que es lo que aquí nosotros llamamos paso del umbral crítico. En la procrastinación sucede lo mismo. Uno tiene que empezar, ¿listo? Lo más difícil es empezar y mantenerse en los primeros minutos, que son más complicados. Incluso cuando ustedes van a leer un texto, yo creo que les pasa. Yo empiezo a leer y en mi cabeza está como, qué mamera esta lectura. A mí no me gusta leer, lo que les decía del ser. Yo no soy una persona lectora, entonces yo me empiezo a sentir mal al principio, 2 minutos, me cuesta mucho, no estoy entendiendo el texto porque pues mi atención está un poco todavía hasta ahora entrando en flujo. Y yo, ¿sabes qué? Más bien voy a coger el celular, me pongo a chatear, todo súper bien. Si yo paso ese primer umbral y es, no, así esté en este momento como fastidiado por esta lectura, voy a seguir, después de 2 minutos ya eso va a fluir mucho mejor, van a entender mucho mejor la lectura y todo esto. Con la loza pasa lo mismo. Cuando uno empieza a lavar y ya está lavando las cosas, ya se quitó un poco ese primer momento de fastidio, muy probablemente acabas la tarea. Yo he visto muy pocas personas que dejen la loza lavando a la mitad, a menos que, no sé, te llamen a hacer otra cosa. Pero cuando uno ya ha iniciado y pasó el umbral de crítico que llamamos nosotros, pues vas a acabar la tarea mucho más fácilmente. Bueno, cuéntenme si tienen alguna pregunta de esto de la procrastinación. ¿Habían escuchado hablar de esto? Yo sé que sí. Ahora es un término súper popular. Bueno. Listo. Entonces, ya terminando este tema, quisiera hacer como una breve mención, ya que sé que ustedes tienen trabajos en equipo dentro de esta materia, a lo que se llaman los ladrones del tiempo grupales.
nosotros tenemos que identificar pues qué cosas nos están robando el tiempo, que es a lo que se llama ladrones, y en este caso es como si nosotros fuéramos en el Transmilenio, y porque digamos que el tiempo es un recurso, como el dinero. Entonces yo voy en el Transmilenio, no sé qué, y tengo mi dinero aquí en el bolsillo atrás, y cuando llego a la estación Flores, siempre se sube alguien y me roba. Y yo, bueno, hola Pepito, ya llegó el tiempo de robarme. Ay, sí, qué bien, hágale, siga, no sé qué. Esos son nuestros ladrones del tiempo. Algo que constantemente en el tiempo ustedes identifican que está quitándoles ese recurso del tiempo. Y aquí quiero hacer la claridad que va a depender para cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, no, jugar videojuegos es un ladrón del tiempo. Pero si eres un jugador profesional de videojuegos y por eso digamos que es parte importante de tu vida, pues va a ser una buena inversión de tu tiempo, ¿cierto? No te están quitando el tiempo ahí. Por otro lado, si es tu espacio de recreación y es que estoy súper estresado con la universidad, llevo mucho tiempo fijo en una tarea y no logro avanzar. Entonces yo digo, bueno, voy a jugar una partida y es un tiempo de recreación, pues no sería un ladrón del tiempo, pero si ya me quedo un montón, 2, 3, 4, 6 horas en ese tiempo cuando tenía que hacer otra cosa en alguna de nuestras áreas, pues ahí se va a convertir en un ladrón del tiempo. Existen entonces los ladrones del tiempo grupales, que es importante que los identifiquemos y los podamos minimizar. Entonces el primero es la comunicación, que no es en sí misma un ladrón del tiempo, sino lo va a hacer cómo nosotros nos comunicamos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el flujo de la información. Si nosotros todo lo hablamos por WhatsApp, por ejemplo, y es que tomamos decisiones súper importantes por WhatsApp, no sé qué, yo doy mis opiniones por ahí, pero resulta que nadie me había entendido lo que yo quería decir y posteriormente, pues cada uno siguió avanzando en lo que estaba haciendo. Y cuando fuimos a mirar el trabajo, yo digo, pero es que nadie entendió lo que yo quería decir. Avanzamos, digamos que se podría decir en un momento, perdimos un tiempo importante que si nos hubiéramos comunicado mucho mejor lo hubiéramos podido ahorrar. Y hacemos una reunión donde todos tengamos claro qué es lo que tiene que hacer cada uno, la distribución de los roles en general, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y en ese momento entonces estamos invirtiendo el tiempo de una mejor manera, lo que nosotros llamamos eficiencia. Con la menor cantidad de recursos, tener los mejores resultados. No es dedicarle un montón de tiempo, no es hacer una reunión de 2, 3 horas seguidas, sino que nuestra reunión pues tenga los puntos claros y vayamos y dejemos las claridades necesarias. Entonces aquí están las reuniones, tiempo delimitado. Para esta reunión tenemos que sacar el objetivo. Entonces, ¿cuál es el orden del día? Cada uno tiene que hablar y decir pues cuál cree que es el objetivo. Para eso vamos a tener más o menos 15 minutos. Luego de eso entonces vamos a ver una parte donde discutamos sobre esos temas. Para eso 20 minutos más o menos. Y al final tenemos que concluir y para eso vamos a tener 10 minutos máximo. ¿Qué sucede? Si no hay unos tiempos, entonces empezamos y en que cada uno dijera lo que creía que era el objetivo, se nos fue la hora y no hicimos absolutamente nada más y luego nos toca volver a planear y ver cuando nos vemos, bueno, en general. Listo. Esto sería entonces la primera parte de la presentación del día de hoy. Y en segundo lugar, voy a empezar a hablar de algo que es un sistema para la gestión del tiempo, un sistema de cómo hacer las cosas, cómo hacer que las cosas pasen. Aquí el autor es David Allen, ahí lo están viendo ustedes muy sonriente. Él nos habla de 4 principios básicos que tenemos que entender. El primero es lo que se llama bandeja de entrada. La bandeja de entrada es algo que a mí me funciona muy bien, les tengo que decir. En este lugar, digamos que yo hago la comparación como cuando nosotros llegamos a casa. Cuando llego a la casa y vengo de afuera, que ahorita está lloviendo mucho, no viene con la sombrilla, viene con la chaqueta, viene con maleta. ¿Y qué hace al llegar a la casa? Pues se quita la chaqueta,
pone la sombrilla en un lugar donde no moje toda la casa y así, ¿no? Las deja en un lugar. Si nosotros estuviéramos todo el tiempo cargando eso por la casa, y es que voy mojando todo el piso, es que me siento ahí todo cargado, me siento a estudiar y tengo la maleta todavía ahí, pues tenemos mucho peso encima. Y eso es lo que muchas veces nos pasa con nuestras ideas. ¿Listo? En nuestro cerebro todo el tiempo están pasando muchas cosas. Entonces, si yo todo el tiempo estoy cargado de información y es, oiga, acuérdese que tiene que pagar la luz, oiga, acuérdese que tiene que hablar con su compañero para hacer tal cosa, oiga, acuérdese que tiene que lavar tal cosa, acuérdese que toca hacer tal tarea, no sé qué. Y sumémosle a eso entonces las ideas que se nos ocurren, que no son pocas, ¿no? Yo estoy por ahí como que, uy, se me ocurrió esta idea para resolver un ejercicio, se me ocurrió esta idea para el proyecto que estamos realizando acá, y ahí pueden pasar dos cosas. O la tengo todo el tiempo en la mente, que la memoria cómo funciona, para que esté ahí presente tenemos que estarla repitiendo, o se nos olvida y la dejo ir. Entonces luego tengo que pasar otro tiempo invirtiéndole a acordarme la idea que se me ha ocurrido o a que se me ocurra una nueva. La idea de esta bandeja de entrada entonces es que nosotros podamos descargar toda nuestra información ahí. Yo les digo que a mí me funcionó muy bien cuando lo conocí, porque yo soy de esas personas que todo el tiempo estoy pensando cosas continuamente. En cuanto a mi familia, entonces, no sé, me llamaron y me dijeron algo y yo estoy pensando en qué se podría hacer. En cuanto al trabajo, entonces, acuérdate que tenemos que desarrollar tal presentación, le podemos meter tal tema, no sé qué. Cuando yo conocí esto, entonces empecé a descargar esa información, lo que hace que sea mucho más sencillo cuando yo esté aquí explicándoles a ustedes, no estar pensando todo el tiempo en esas otras cosas que tengo que hacer. David Allen nos dice que la idea es mantener la mente despejada como el agua para poder ver más profundamente y estar mucho más tranquilos. Otro concepto importante aquí es la tarea. Entonces, la tarea es una acción que al completarla, pues ya queda lista. Esa sería como una explicación. Una tarea sería poner a cargar el celular. Es una tarea muy sencilla, fue la primera que se me ocurrió. Comprar unas pilas para el control del televisor. Son tareas sencillas. Un proyecto es, por el contrario, una unión de tareas. Para completar un proyecto yo necesito realizar varias tareas y con cumplir una sola tarea no cumple el proyecto. ¿Listo? Eso lo tenemos que identificar muy bien. Y por otro lado, tienen una fecha determinada y unas acciones claras a cumplir, unas tareas, digamos. ¿En qué se diferencia el proyecto de un sueño? Que es otro de los términos que nos menciona él, o de las cosas por hacer, o el algún día, y es que estas cosas no tienen una fecha clara. Yo quiero ir a París. De hace mucho tiempo, pues quiero ir a París, pero para ir a París no tiene ni una idea de ahorro, como nos decía Miguel, no tengo claro qué día quiero ir a París, ni siquiera en qué año, simplemente es algo que se me ocurrió. Eso es un sueño, entonces lo podríamos asignar a esa categoría. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos ir revisando eso y en algún momento los sueños los convertamos en proyectos. Ahora sí voy a empezar a ahorrar. El tema de la casa, por ejemplo, ustedes lo decían también. Tengo el sueño de construir una casa, es una cosa, tengo el proyecto de construir una casa donde hay un ahorro para lograr ese proyecto que yo tengo, unas acciones muy delimitadas, voy a ir al Fondo Nacional del Ahorro, voy a hacer esto. Y por último tenemos el calendario, que es donde registramos las tareas que tenemos y tienen una fecha fija. Como les decía, hay como muchas formas de llevar calendario. Aquí nosotros les recomendamos que ustedes identifiquen cuál les funciona más a ustedes. Si el clásico escrito, si verlo en un tablero y voy chuleando lo que ya voy realizando. A mí personalmente me funciona muy bien el celular, porque es lo que tengo constantemente y me acuerda de las cosas que tengo que hacer. Esas son las cinco pasos que nos menciona él
donde lo que vamos a hacer es empezar por recopilar la información, procesarla, organizarla, hacerla, que es accionarla, y el paso adicional es revisar. Entonces aquí no voy a profundizar mucho porque los vamos a ver uno por uno. Y el libro recomendado en esta parte es Organízate con Eficacia, de David Allen. Es el libro donde postula el método GTD. Es un método muy popular. Entonces lo primero es la parte de recopilar, que va a estar muy relacionada con la bandeja de entrada, que ya les expliqué. Entonces, nosotros aquí traemos un concepto que es la cognición extendida. A la medida que los seres humanos han ido desarrollando diferentes sistemas, aplicaciones, herramientas, pues no toda la información la tenemos que tener como literalmente en el cerebro, sino que ahora, desde la psicología, se habla de esa cognición extendida, y es que hay parte de mí que está en otras cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que yo voy a hacer es extender mi cognición a la aplicación o al lugar donde yo esté llevando esa bandeja de entrada, que sirve como para descargar la mente. Las herramientas de recopilación son variadas. Nosotros aquí recomendamos algunas. Hoy vamos a hacer un ejercicio con Trello, que es la que nosotros usamos en este momento y nos funciona bastante bien para aplicar el método. Sin embargo, ustedes pueden usar Google Keep, por ejemplo, o esta aplicación AnyDo, que lo que hace es permitirles hacer listas en general. Bueno, pero entonces también pueden llevar en un cuaderno la cantidad de cosas que ustedes van a hacer y luego lo revisan en los siguientes pasos. Esta de momento, vengan, se las muestro aquí que yo la tengo en el computador. Es una extensión, que es esta que ustedes están viendo ahí, en la cual tenemos la lista. Entonces, no sé, se me ocurrió hacer algo y yo lo voy a poner aquí no me está dejando escribir ahí. La voy a poner acá, voy a agregar una actividad. Quítate, letrero, ya. Entonces pongo aquí la idea o lo que a mí se me ocurrió en ese momento. Vengo trabajando con esta de cargar el celular. Y bueno, entonces ahí voy poniendo todo lo que se me ocurra en ese momento. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es poner en qué yo me tengo que mantener enfocado en este momento. Entonces, clase. Ahorita estamos en clase, ¿cierto? Y cada vez que yo abro una pestaña, que es algo que solemos hacer mucho, aquí me va a salir que tengo que estar concentrada en la clase, o que sería la idea. Es simplemente como para ayudarnos métodos para ayudarnos en esta labor de evitar la procrastinación. Listo. El siguiente paso, entonces, sería procesar esa información. ¿De qué me sirve descargar la mente si yo no voy a hacer nada al respecto? Entonces, yo tengo toda esa información registrada, pero nunca hago nada con ella. Lo que hago es dejar que esa lista aumente y aumente, y cada vez tenía una página, ahora tengo 20 y quién sabe qué está pasando con esa información. No, pues la idea es que nosotros la podamos procesar y volverla una acción. Nosotros debemos identificar precisamente si es algo que yo pueda realizar o es algo que no me va a servir en ese momento, si tengo que actuar ahora. Y aquí David Allen propone que nosotros nos preguntemos si la actividad que tengo que hacer se demora más de 2 minutos o menos de 2 minutos. Si se demora menos de 2 minutos, cualquier actividad que a ustedes se les ocurra o que estén revisando en su lista de bandeja de entrada, la idea es que la hagan en ese momento. No las pospongamos tanto, porque la idea es precisamente descargarnos, ¿no? Entonces, apenas yo haga esa actividad, pues me va a sentir mucho más tranquilo. Entonces, si mi actividad es cargar el celular y yo estoy pensando 3, 4 veces durante la clase, debería poner a cargar el celular, en lugar de pensarlo tantas veces, si se me ocurre en ese momento, lo puedo hacer. ¿Listo? Pongo a cargar mi celular, ¿cuánto me demoro buscar el cargador y ponerlo en ese momento? Si es información que me vaya a servir para después, entonces recomendamos un libro, tú lo pones ahí y luego lo puedes usar. Listo. Después tendríamos el tema de organizar.
Y para esta parte, entonces, nosotros tenemos que identificar si la información que yo tengo en ese momento, la actividad, lo que puse en mi bandeja de entrada, es un proyecto o es una acción. ¿Listo? Si requiere, ¿y qué requiere si es un proyecto? Yo puse, a ver, un proyecto que tengamos en este momento o que ustedes puedan tener. Bueno, el proyecto que tienen de realizar un prototipo o algo así, me imagino que es. Me disculparán si no es exactamente eso. Tenemos que realizar un proyecto para la clase de TPI. ¿Listo? Ese es un proyecto en general. ¿Qué puede pasar en ocasiones? Que como yo lo dejo como proyecto y no sé exactamente qué tengo que hacer para ese proyecto, pues entonces no hago muchas cosas o no avanzo. Hasta que ya me toca, porque ya me estrellé y es que mis compañeros todo el tiempo están, es que usted nunca hace nada, es que no sé qué, ya le hemos mandado 2, 3 veces la información y ya choqué y ahí sí me toca hacerlo, pero me toca hacerlo cuando también tengo parciales en ese momento, en mi casa hay un problema, no sé, o sea, todo se me juntó en ese momento y empieza a ser demasiado complicado. Entonces, si yo identifico que tengo que hacer ese proyecto y es desde el principio del semestre, ya me lo avisaron, porque yo sé que aquí ustedes trabajaron durante toda la materia, lo que voy a hacer es identificar qué acciones puntuales tengo que hacer para cumplir ese proyecto. Entonces, al principio puedo poner unas grandes y a medida que, por ejemplo, el compañero al principio nos dio las píldoras, de una yo voy a la bandeja de entrada y las pongo, ¿listo? Y luego la organizo en dónde iría, ¿listo? Ya lo vamos a ver igual en la práctica cómo lo haríamos. Es importante que cuando lo adicionamos al calendario podamos determinar la hora, ¿cierto? Y es como al ideal que quisiéramos llegar en algún momento. Porque si dejamos las tareas siempre en pendientes, algún día lo voy a hacer, pues es más difícil que lo realicemos. Ustedes ven aquí, ¿se alcanza a ver bien este cuadrito que dice idea bandeja de entrada? ¿Sí? ¿Sí lo ven bien? Listo. ¿Por qué les preguntaba esto? Porque este va a ser como esta primera entrada al método. Entonces, todo esto que les estaba explicando en la teoría, ¿cómo lo puedo hacer en la realidad? Nosotros lo planteamos, ¿cierto? En términos de sí o no, como una acción que puedo hacer ante ella, dependiendo de cada una de estas respuestas, para identificar dónde iría mi proyecto, dónde iría mi tarea o qué tengo que hacer con esa actividad. La idea no es que siempre lo tenga que hacer, ¿listo? O sea, no siempre que vaya a una idea tengo que mirar el cuadro y verlo. Lo que nos va a permitir es al principio entender un poquito mejor el concepto, digámoslo. Es un poquito más sencillo, siento yo, hacerlo de esta forma. Yo voy a ver entonces la idea de la bandeja de entrada, me pregunto si requiere o no requiere acción. Si no requiere acción, que era lo que yo les decía, o sea, tengo el sueño de ir a París, pero aún no tiene ninguna acción concreta, es un sueño, entonces lo voy a llevar a sueños. O lo voy a archivar si es algo que no me interesa en ese momento, si se me ocurrió y luego ya dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Luego vamos a preguntarnos si se completa en un solo paso. Entonces yo les decía, cargar el celular. Eso es una acción. El proyecto de la clase requiere muchas acciones como reunirnos, como revisar bibliografía, como consultar información previa, como aprender a manejar un programa, bueno, en general. Entonces ahí, cuando nuestra respuesta es no, lo vamos a asignar a proyectos. Si nuestra respuesta es sí, vamos a hacernos esta pregunta que yo les decía de si toma más de 2 minutos. Si no toma más de 2 minutos, lo hacemos. Y si sí, entonces la siguiente pregunta que nos vamos a hacer si es una tarea para mí o para otro. Porque aquí también es importante identificar lo que tenemos que delegar. Yo les decía, no todo lo tenemos que hacer nosotros. Y más si ustedes están en un proyecto con otras personas, pues tenemos que aprender a identificar qué tareas son mías y qué tareas están delegadas. En algunos casos, yo necesito para hacer lo mío que la tarea delegada se realice. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, ya ustedes van a ver en lo que les voy a mostrar, es asignar una de tareas delegadas. Entonces, yo siempre tengo presente
Pepito está pendiente de calificarme o hacerme la retroalimentación del archivo que le envié sobre planos del proyecto. Se me ocurrió en este momento. ¿Qué va a pasar ahí? Yo estoy pendiente de esa y como la tengo ahí en delegados y no se ha cumplido, entonces voy y le digo a Pepito, le puedo decir, hey Pepito, ya, ¿cómo vas con esto de calificar esto, lo que te envié, para que me digas si puedo continuar o no? ¿Listo? Cuando no lo tenemos así, tal vez, no sé, se me pasó, se me olvidó que él la tenía, y cuando yo ya me voy a poner a hacer las cosas porque lo tenía planeado hacer ese día me acuerdo que Pepito me tenía que decir. Y entonces ya me pongo bravo con Pepito porque no me había mandado esa información y bueno, está bien, pero yo mismo tampoco me acordaba que lo tenía que hacer para ese día, exactamente. Entonces sí es importante que tengamos como claridad de esa información. ¿Qué cosas tenemos delegadas? Y incluso le pueden poner ustedes fechas ahí en el Trello, ya les voy a mostrar. Luego, si tiene una fecha y hora determinada, entonces aquí, si no, lo vamos a poner en siguientes o pendientes, que era lo que yo les decía, lo que tenemos por hacer. Pero la idea es que en algún momento nosotros esos siguientes pendientes les pongamos fecha y hora. Yo puedo tener lo que les decía, ir a comprar las pilas. Como se demora más de 2 minutos, es una tarea que yo tengo que hacer, sí. Tengo fecha y hora, la puedo dejar 2 días ahí sin fecha y hora. Y luego cuando lo revise digo, no, bueno, esta tarde o pasado mañana tengo tiempo para ir a comprar las pilas, entonces ya le pongo fecha y hora y no solo para ir a comprar las pilas, no sé, todas las cosas que tengo que comprar, tal vez en el centro de la ciudad. Y lo adicionamos al calendario. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer el ejercicio que les había dicho en Trello. Yo aquí lo tengo abierto. Entonces, primero que todo, este es el Trello que estamos usando para explicar esta información, entonces no está, digámoslo, concreto, sino que lo que nos permite es identificar estos espacios y analizar cómo lo haríamos. Tenemos la bandeja de entrada y aquí entonces quiero que ustedes, por favor, puedan entrar a este tablero para que puedan participar y ver cómo funciona. Entonces ya les mando aquí el link. Porfa, ingresan. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es crear una tarjeta. Lo que se les ocurra. Como yo les decía, en esta bandeja de entrada, lo que vamos a hacer es descargar nuestra mente. Entonces, todo lo que se nos ocurra que tengamos por hacer, ideas que tenemos, libros que quiero leer, bueno, en general. Lo que se me ocurra en ese momento. Pues yo los voy a tener aquí pendientes. Bueno, aquí una claridad y por la que nosotros escogimos explicarles este método a otros que hay, porque es importante que ustedes conozcan que sobre gestión del tiempo hay varios métodos que pueden usar, varios sistemas, es porque el método GTD nos permite hacer una organización en diferentes áreas. Entonces, como yo les decía, puedo poner de todo. Por ejemplo, si ustedes ven acá, habían puesto almorzar, limpiar brochas. Esto es de un ejercicio que hicieron anteriormente, que hicimos, que me hizo como recordar esta aclaración. Y es que no solo va en el ámbito de las tareas que tengo que hacer o el proyecto, sino en general. Entonces, si quieren pongan ahí que, por ejemplo, ahorita qué tareas tienen pendientes de este proyecto o de otros que tengan. Creo que lo de ustedes va desde acá, desde hacer la tarea de química. Entonces, porfa, vayan escribiendo ahí todos otras tarjeticas para poder hacer el ejercicio.
Bueno. Ya. Yo les estaba como, mientras que ustedes se van uniendo y van escribiendo sus tarjetas, quería mostrarle cómo nosotros tenemos dividido esto para aplicar el método. Entonces, en primer lugar, Trello les ayuda a hacer manejo del tiempo, no solo con el método GTD, ustedes lo pueden hacer de otras formas. Entonces, por ejemplo, pendientes o por hacer y hecho. Ese es uno mucho más sencillo, pero nosotros aplicamos, como les decía, y esta es la forma que hemos encontrado para hacerlo. Entonces yo primero tengo mi bandeja de entrada, aquí van todas las entradas, la idea no es que vayan acá en proyectos, ni voy a anotar de una a los siguientes, nada, todo debería ir acá. Tenemos otra asignación para proyectos, otra para siguientes o pendientes, las que le voy a delegar a otras personas, las que van acá, bueno, y estas dos de calendario y hecho pueden ser removidas o ustedes las pueden utilizar de diferentes formas. Esta de calendario nosotros la aplicamos para ir viendo cómo vamos en fechas, digámoslo. Pero ustedes la podrían quitar y simplemente cuando algo pase de ser un siguiente a estar en el calendario, lo pongo en el calendario, ¿sí me hago entender? Y lo que voy a hacer aquí es darle en el pincelito y archivar la tarea, porque ya la hice. Entonces, fin. Igual pasa con esta de hecho. No es necesario tenerla de hecho. Nosotros la tenemos en estos términos cognitivos que les decimos de ir hacia atrás y ver qué he hecho. Entonces, si yo soy de los que les cuesta un poquito identificar qué he avanzado, entonces me doy mucho palo y soy, no, es que yo nunca hago nada, no hago trabajos, no paso tiempo con familia, El poner las tareas en hecho me va a permitir cuando yo lo haga hacer un recuento de las cosas que ya he hecho y sentirme bien. Entonces acuérdense de esto de los hábitos, por eso lo ponemos, como por darnos una recompensa a nosotros mismos, decir, mira, Gustavo, aquí vamos, ya hemos hecho todas estas cosas. Otra cosa que les menciono aquí muy rápidamente es que en esta parte de tableros, ustedes pueden tener diferentes tableros, tanto solos como con otras personas. Entonces yo puedo tener este tablero que es mío, son mis actividades, mi planeación semanal, las cosas que tengo por hacer en general. Tenemos este que es como equipo de trabajo, tareas PINAS, Programa Integral de Habilidades Sociales. Y, por ejemplo, ustedes podrían tener uno que se llama trabajo en casa con su familia, puede ser. Y aquí tenemos el método GTD, que es el que utilizamos para explicar a las otras personas. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora quisiera que levantaran la mano o escribieran en el chat 2 voluntarios o voluntarias para aplicar esto, para procesar las ideas. ¿Quién se anima? A ver. Listo, Camilo. ¿Y quién más? Dale, David. Listo, David ahí levantó la mano. Muy bien. Entonces empezamos por Camilo. Camilo, aquí están las tareas que ustedes pusieron, ahí las estás viendo. Entonces hacer la tarea de química, leer el libro que se recomendó, hacer tarea de subestaciones, tomar agua, ir al gimnasio, corregir la simulación. ¿Cuál quisieras procesar? Tú. Procesar, hacer la tarea de programación. Listo, hacer la tarea de programación, perfecto. ¿Tú estás ahí en el Trello? Sí, ahí estoy también en el Trello. Listo, entonces lo que tú vas a hacer es coger la tarjetica y ponerla en primer lugar donde crees que iría. En este instante, así como lo primero que se te ocurra, ¿dónde crees que va? De las que tenemos ahí. La acabé de mover para siguiente pendiente. Listo, la moviste para siguiente pendiente. ¿Dónde la pusiste? ¿Abajo? Sí, en el penúltimo. Listo. Vámonos para que la tengamos ahí presente. Y ahora vamos a aplicar el cuadrito y vamos a ver si sí va ahí o no. Entonces, ¿requiere acción hacer la tarea de programación? Sí. ¿Se completa en un solo paso? No.
Entonces, como no, en este caso, iría en proyectos. ¿Listo? Ok. Un proyecto mío es hacer la tarea de programación. Acuérdense que aquí en siguientes pendientes solo van tareas específicas. ¿Listo? Que con solo completar esa acción ya complete la tarea. Esto me sirve para mostrarles aquí, y vuelvo, insisto, esto ya es cosa como de lo que le sirva a cada uno. Hay forma de ponerle colores. Entonces yo le pongo una etiqueta, la creo, ay, le puse 2. Solo le voy a poner una. Y ahora le estoy poniendo varias, en lo que sí. Mejor acá. Simplemente le pongo editar etiqueta, le pongo una y ya, lo guardo. Entonces, por ejemplo, para hacer la tarea de programación, digamos que yo le tengo la etiqueta verde. ¿Saben que nunca había hecho eso? Ponerle varias etiquetas al mismo tiempo. Ah, mire, ya descubrí. Todos los días uno aprende algo. Le vamos a poner el naranja en este caso. Ahora, cuéntame qué tareas tienes que hacer para hacer la tarea de programación. Para hacer la tarea de programación tengo que primero revisar el tema, abrir la aplicación. Ok, eso, aquí quiero hacer una claridad, y es, si es algo que va como en la misma, ¿no? Digamos, abrir la aplicación, entrar, subir una información. En este caso no lo pondríamos como tareas muy distintas, sino sería como la tarea en general, sería hacer el desarrollo, lo que tenga que hacer en ese caso, que tenga que ver con sentarme una vez, abrir la aplicación y hacer todas esas actividades en una sola ocasión. ¿Listo? Entonces, bueno, por ejemplo, revisar el tema sería una tarea, y la otra sería como abrir la aplicación y hacerlo, ¿o cómo sería? Sí, sería como revisar el tema y abrir la aplicación y hacerlo. Serían las dos tareas, por así decirlo. Listo. Bueno, entonces, yo les decía esto de los colores porque lo que uno puede hacer es ponerle el color a la tarea, y con eso ya sabe que esa tarea corresponde a ese proyecto que yo estoy realizando. En términos de hacerlo más atractivo, más sencillo, como vimos en los hábitos. ¿Qué es importante aquí? Entonces, ustedes identifiquen si esta tarea la van a dejar como siguientes o pendientes, o le van a poner una fecha, que sería en el calendario, o pues cuándo la van a hacer. Entonces, si todavía me queda mucho tiempo para hacer esta tarea, y es que es para dentro de 3 semanas, yo podría decir, bueno, puede seguir ahí en siguientes o pendientes, pero si es algo que yo ya necesito hacer, y por ejemplo el resultado lo tengo que presentar para la próxima semana, sería bueno que yo ya fuera revisando el tema. Entonces, que yo le asigne un tiempo a esta actividad. ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces yo reviso mi calendario, mañana tengo clase en la mañana y hay un espacio que tengo, ahí podría revisar el tema. Entonces cojo mi calendario y lo pongo, que aquí era lo que les quería explicar. Pasamos esta fichita acá a calendario, es como nosotros lo manejamos, le pongo cambiar fecha y le pongo cuándo lo tengo que hacer. Entonces tengo un espacio mañana, como yo les decía, mañana es martes, y quiero hacerlo a esta hora. Yo le puedo poner que me recuerde un día antes, 2 días antes, 5 minutos antes. Yo le tengo hasta 5 minutos antes para saber para que me avise en ese momento que me tengo que sentar a revisar el tema. Y aquí nos va apareciendo la fecha, y en amarillo si es pronto y en rojo si ya estamos como sobre el tiempo. Mire, acá está que tiene 5 de marzo, ya está en rojo. Y si mañana yo me siento y lo cumplo, entonces lo que va a hacer es pasarle al calendario a hecho y ya. O como yo les decía, ponerle aquí en archivar y ya no la vuelvo a ver para nada, ya lo cumplí y es algo que dejo ir. Ya depende del gusto que ustedes tengan. Listo, compañero, muchas gracias. David, vamos con una tú. Ok. ¿Cuál quieres escoger? La de escribir correo tesis. ¡Upa! Se fueron con una tarea, un proyecto largo.
¿Sabes qué? Te voy a hacer esta invitación y es con escribir la tesis o escribir correo. Ah, bueno, no está tan fácil. ¿Dónde iría? Cógela y ponla donde tú crees que iría. Va, un momento. ¿A dónde la pasaste? Es que sería como una de las que se puede hacer ya, porque pues no creo que un correo dure más de 2 minutos. Entonces no sé, lo pondría como en hecho. Entre comillas, pero... Perfecto, súper bien. Lo entendiste muy bien. Podríamos hacerlo, pero tienes razón. Entonces requiere acción, sí. Se completa en un solo paso, sí. Toma más de 2 minutos y bueno, ahí ya depende. Pero si en el caso es algo muy sencillo, pues la idea es que hagamos el correo de una vez y se lo mandemos. Porque estas son de esas cosas que yo les digo que vamos acumulando mucho tiempo y estoy pensando en esto de escribirle al profe, algún día le voy a escribir, luego me siento mal porque no le he escrito, bueno, eso implica un montón de cosas para nosotros a nivel emocional, entonces sería importante, como decía nuestro compañero, si se demora menos de 2 minutos, de una lo hago y lo mando y con eso quedamos muy bien en este instante. Listo, David, muchas gracias. Cuéntenme si tienen alguna otra pregunta de Trello o del método o, bueno, en general, algo que quisieran que les explicara aquí de cómo funciona esto. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si ustedes no tienen preguntas, yo les voy a comentar aquí cositas que de otros grupos o equipos han comentado y es sobre todo cuando lo usen en equipo. Yo hago mucho énfasis en esto porque sé que ustedes trabajan de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes le pueden poner a quién corresponde la actividad, si están manejando un GTD común. Entonces yo le voy a poner aquí a la persona, miren, aquí hay varios, entonces voy a decir, no, esta tarea es para Luisa, que soy yo, y para AG, que es ¿quién? Bueno, Andrea Alexandra Roa, puede ser de otra clase. Incluso le puedo poner un checklist, que es para hacer esa tarea, necesito como tener otras cosas claras. Y un comentario, yo le puedo hacer un comentario a mi compañero, entonces alguien puso esta actividad y yo le digo acá como, la verdad no estoy de acuerdo, bueno, cosas por el estilo que deberíamos reunirnos para hablar. Entonces es como una forma también ahí de mantener esa comunicación y tenerlo presente, porque puede que en el momento yo me acuerde de decir esto, porque se me ocurrió cuando lo leí, pero luego en la reunión se me pasó y nunca lo dije y luego me acordé y yo, pucha, no dije lo que tenía que decir. Bueno, es una forma como de rápidamente hacer mantener la información constante. Listo. Eso sería todo entonces hasta aquí. Y por último, entonces tendríamos el hacer y es, bueno, no, este no es el último, se me chispoteó. Como antepenúltimo tendríamos el hacer y es cómo o en qué momento o qué criterios tengo presentes para cumplir esas cosas que tengo como pendientes o siguientes. Lo primero es según la situación. Entonces, por ejemplo, cosas que sean muy parecidas de hacer, sería bueno que las hiciera en un momento del día en donde yo me siento y hago todas estas cosas, ¿listo? Dependiendo de la cantidad de tareas que tenga. El tiempo que tenga disponible, entonces si yo sé que solo tengo media hora, lo ideal sería que no me pusiera tareas demasiado largas para ese momento, sino algo que yo sé que es posible que lo termine en ese tiempo. Una actividad corta, el mandar correos, el hablar con mis compañeros del equipo, porque es un tiempo muy determinado, pero si tengo tiempos más largos, que hay periodos donde, no sé, tengo clase en la mañana y el resto del día lo tengo libre. Entonces, ese tiempo disponible, ahí lo puedo dedicar para hacer estas tareas que son un poco más largas o me van a implicar un poco más de esfuerzo. La energía disponible, esto es esencial y es que nosotros tendemos a hacer primero las tareas que más nos gustan
Y por lo general, nuestra recomendación es que ustedes hagan primero lo que les cuesta un poco más. Bueno, no primero, sino cuando tengan mayor energía, porque sé que hay gente que tiene un poco más de energía en la noche. Entonces, si yo sé que soy de esos que tengo energía en la noche, la idea es que en ese momento haga la actividad que para mí requiere un poco más de esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos al contrario, lo que va a pasar es que nos vamos a gastar mucho más tiempo haciendo esa tarea cuando no tenemos mucha energía. Y va a empezar a estar en nosotros que la tarea es difícil, que no lo puedo hacer, que yo no soy de los que les gusta eso. Entonces lo empezamos a incorporar en el ser y cada vez es mucho más difícil hacerlo. Nos implica mucho más trabajo porque cognitivamente nos estamos limitando por lo que estamos viendo. Y es que de verdad me cuesta, pero es que estoy escogiendo el momento menos, digamos, como mi momento menos productivo del día para hacerlo. La idea sería empezar por esas tareas cuando tenga mucha energía disponible, por esas tareas que me cuestan un poco más. Y lo que me es más sencillo, y es que a mí se me facilita mucho escribir, entonces me mandaron a hacer un ensayo, y eso lo dejo para cuando ya no tenga tanta energía, ya que es algo que en mí es muy fácil de realizar. No me implica tanta carga cognitiva. Y por prioridad, pues lo que tengo que hacer más urgente, también tengo que identificar en qué momentos lo voy a desarrollar. Y lo otro sería identificar en este hacer como 6 niveles en los que me voy a programar. Entonces aquí el autor lo asemeja a una carrera en la cual hay unas partes más distantes y otras que se ven en ese momento. Entonces, 15.000 metros o más sería lo que yo voy a hacer y planear para la vida en general. Entonces, el estudiar una carrera, eso es una planeación que yo hago a largo plazo, digámoslo. No es que yo entre y a los 2 días me gradúe, ¿no? Son 5 años y si nos va bien, para terminarla. Y así, entonces empezamos a disminuir cosas que hacemos o que tomamos una perspectiva un poco más corta, de 3 a 5 años, los objetivos anuales, el hacer en este año, qué quiero yo hacer o lograr para este año exactamente, y así iríamos disminuyendo hacia las acciones actuales, lo que tengo que hacer en este momento y no se puede postergar. Entonces, ¿por qué empezamos hablando de hábitos? Porque para aplicar este método, nosotros tenemos que empezar a incluir en nuestra vida el hábito de revisar el GTD. Si yo lo que hago es todo ponerlo aquí en siguientes pendientes o empiezo a llenar mi bandeja de entrada de demasiadas cosas, va a llegar un punto en que yo no confíe en eso, ¿listo? Ya no es algo que yo que me genere confianza ni nada por el estilo. Esto tiene que estar, por lo general, vacío. Y estas siguientes pendientes, como yo les decía, en algún momento ponerle fecha en el calendario. Aquí está bien que me recuerde que lo tengo que hacer, pero no es solo quedarse ahí, sino que yo voy a pasarla rápidamente acá, o a delegadas, o a hacerla en ese instante. Un día yo dije, bueno, tengo como un tiempo, voy a revisar mis listas de siguientes o pendientes, y esto lo puedo hacer en este momento, lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, evaluar el cuándo, hacer una revisión semanal, incluso si pueden diaria, sería lo ideal, pero si en este momento todavía lo están empezando hasta ahora, pues lo pueden dejar semanal. Bueno, este es un resumen. Cuando les mandemos las diapositivas, pues la idea es que nos permita consolidar la información para poderla recuperar más fácilmente. Y por último, quiero hacer énfasis en el planear. Entonces, hoy hablamos sobre muchas cosas de cómo planear mi día, mi mes, mi año, pero también es importante que nosotros tengamos presentes ciertas cosas. Y es, en primer lugar, un mito que se tiene, y es que todo lo debemos tener milimétricamente planeado. Entonces, absolutamente todo mi día tiene que estar en el calendario y qué voy a hacer exactamente hasta ahora y a la otra, y bueno, en general. Nosotros hablamos de la flexibilidad y la adaptación también, entonces van a haber ocasiones en que dejemos espacios para algo, ¿cierto? Como para recreación, pero no siempre tengo que poner exactamente qué es. La flexibilidad es también una habilidad que nos va a permitir adaptarnos al momento. ¿Qué sucede? Que si yo tengo todo milimétricamente planeado y no me sale como yo quería,
pues entonces empiezo a entrar en frustración y entonces no hice lo que tenía que hacer. No, nosotros nos ponemos ciertas metas y hay una forma de hacerlo, tenemos un plan, pero si no sale igual como lo tenemos exactamente, la idea es que tengamos esta flexibilidad para decir, bueno, si paso esta tarea para tal otro día también la puedo realizar y bueno, en general. Y es importante que ustedes identifiquen posibles situaciones inesperadas, ¿listo? Entonces ahí un poco la ley de Murphy, todo lo malo que puede pasar en ocasiones pasa, entonces es ideal que nosotros tengamos eso presente. Si tengo que subir una tarea, puede llegar a pasar que justo ese día a las 11:59 de la noche todos mis compañeros quieran subir la tarea, entonces se colapse la página y no me la deje subir. Entonces, intentar programarnos para enviarla antes, un tiempito, una hora, bueno, lo que ustedes alcancen y lo puedan hacer respecto a su planeación. Pero esas son cosas que nosotros también podemos identificar, que generalmente pasan, pero que no es lo que esperamos, ¿no? Yo no espero que se bloquee la página, no estoy diciendo eso, pero sí sé que puede llegar a pasar que se bloquee la página. En la universidad pasa mucho. Y ya por último, entonces tenemos los recomendados del día de hoy y les voy a invitar en general, que si ustedes tienen otro recomendado, una canción que les acuerde este tema de las áreas de vida, del manejo del tiempo, no lo pongan ahí. Un libro, nosotros les recomendamos hoy 2, películas, ya les voy a recomendar unas, pero entonces quiero leerlos ahí en esta última parte. Aplicaciones también, yo les nombré varias, pero puede ser que a ustedes les esté funcionando otra y quisiera también verlas. Recomendados, entonces, Fábula de los 3 hermanos de Silvio Rodríguez, que habla de esa importancia de no solo estar en la pista de este momento, de los 300 metros, sino ver en varios ámbitos, de los 15.000 metros, de los 13.000, que lo vimos anteriormente. Recomendados de aplicaciones, ya los hemos visto. Y por último, las películas. Entonces tenemos In Time, El precio del mañana, que habla mucho de este tema que yo les nombré por encima, y es entender el tiempo como un recurso. Entonces en esta película, literalmente, se pagan las cosas con el tiempo. Yo tengo 12 años de vida y necesito tomarme un café, el café vale 2 minutos de mi vida. ¿Listo? Creo que no estoy haciendo spoiler, es el argumento básico de la película y después ya pasan muchas cosas ahí. Es muy buena, yo se la recomiendo. Sin límites y el dilema de las redes sociales, que es un documental de Netflix que salió el año pasado y nos ayuda un poquito a entender cómo funciona esto de la necesidad de las redes sociales y el producto que somos, ¿no? Para los creadores, en este caso de estas aplicaciones. Entonces, plantea un dilema, digamos, ético, bien interesante. No sé si alguien lo ha visto, que nos cuente ahí qué le pareció y si la recomienda. Referencias, por si alguno quiere leer en otras ocasiones. Y eso sería todo por el día de hoy. Vamos a mirar aquí si hay comentarios, si dijeron algo. Bueno, Camilo nos dice que si se puede enlazar la cuenta al teléfono. Sí, la idea es que tú puedes descargar la aplicación también de Trello y la usas ahí perfectamente. No entiendo lo último que escribiste. Es para hacerlo... Ah, ya. Como para hacerlo bien obvio, digámoslo, en términos de la creación de hábitos. Listo. ¿Alguien ha visto el documental del dilema de las redes sociales? Escríbanme ahí en el chat sí, no, para saber. Oscar, no, sí, yo lo vi, Daniel. Eso, Camilo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ponerle una fecha. Mañana en la noche, en mi hora de recreación, lo voy a ver. Yo creo que se debe demorar, oiga, yo lo vi hace rato, no me acuerdo, creo que es un solo capítulo.
Uy, me corché yo misma. Pero sí, no es tan largo tampoco, no es una serie que nos vaya a ocupar demasiado tiempo. Bueno. Entonces, no siendo más, si no tienen ninguna otra pregunta, les doy las gracias por la participación. Realmente, como les dije desde el principio, esto es un abrebocas. La idea es que ustedes puedan ir, mirar más información, si les interesa el tema, si no, empezar a aplicar ciertas cositas que, como nos decía, creo que fue Gabriel al principio, que nos decía que había leído el libro, no es que de un momento a otro vaya a cambiar la vida exactamente, sino que, por ejemplo, el tener presente qué cosas yo tengo que hacer me va a permitir estar un poco más enfocado en ciertas tareas y, como yo les decía, por ejemplo, nomás la bandeja de entrada me sirvió mucho para no estar tan cargada todo el tiempo de información. Son experiencias de vida y cada uno es la invitación a que pueda vivir las suyas. Eso sería todo. Que les vaya muy bien. Fabián, no sé si quieras mencionar algo antes de terminar. No, eso sería todo, Luisa. Muchas gracias por el taller. A los estudiantes, muchas gracias por asistir. Y pues nuevamente les recuerdo que a partir de hoy, a las 6, está la encuesta de percepción de este taller. Entonces, por favor, diligéncienlo y denos sus opiniones, qué piensan de este taller. Les agradezco mucho y que pase feliz tarde.